Dios le bendiga a mis hermanos. Espero que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus corazones y que la gracia del Señor caiga sobre cada uno de los que están en este momento escuchando y viendo este video. Les recuerdo que, como en el video pasado que hice, tengo cara de sueño porque son las 3:30 de la mañana. ¿Cómo hago si es a esta hora donde hay paz y tranquilidad en este hogar? Voy a leerles un texto que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 38 y 39. Y les voy a leer la nueva versión internacional. Sí, yo sé que está un poquito pero es porque ya está viejita. Le voy a leer la nueva versión internacional porque me gusta cómo dice esta versión. Dice así Hechos 5, 38, 39. Dice: en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Hechos 5, 38, 30. Estas palabras las dijo un fariseo llamado Gamaliel. Déjame contarte cuál es el contexto y por qué dijo esto. Juan y Pedro estaban encarcelados por predicar el evangelio. Acuérdense de que los fariseos, el sumo sacerdote, los religiosos de esa época, no les gustaba por obvias razones que los apóstoles o que se predicara a Cristo. Juan y Pedro estaban en la cárcel. Un ángel vino en la noche, los sacó y les dijo: sigan predicando las palabras de esta vida, vayan que para eso los llamé. Y ellos de una se fueron a predicar. Los fariseos estaban reunidos pensando qué iban a hacer con estos manes de que aunque los azotaran y los metieran presos, seguían predicando la palabra de Dios. Entonces los mandaron a llamar: vayan a buscarme a estos dos que están allá presos. Cuando el hombre llegó allá a la cárcel, encontró todo normal, cerrojo, tranca puesta, guardias afuera, y los apóstoles no estaban ahí. Se devolvió y dio la noticia: los que tú encarcelaste no están allá. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, empezaron a ponerse tensos, empezaron a preocuparse. Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer en serio con estos manes? Luego vino un hombre y les dijo: hey, mira, ve, los que tú me diste preso, los que encarcelaste, allá están, ve, predicando en el templo como si nada. Los fariseos los mandaron a llamar. Esta vez los trajeron con paz para que el pueblo no se rebeldizara, no se exaltara. Los trajeron y empezaron a decirles, a prohibirles que predicaran el evangelio, que siguieran hablando de Cristo. Luego ellos se fueron, los azotaron antes de echarlos, los azotaron y ellos se fueron. Obviamente siguieron predicando el evangelio, pero ellos se reunieron, hicieron un concilio para planear, para pensar qué iban a hacer con estos discípulos, con estos cristianos, con estos discípulos de Cristo, porque no sabían qué hacer con ellos, porque no importa lo que hacían, no importa lo que les prohibían, ellos seguían predicando el evangelio. Y en ese concilio, en esa reunión, fue donde Gamaliel se levanta y dice estas poderosas palabras que, aunque vinieron de un fariseo que no era cristiano, fueron unas palabras muy ciertas y muy poderosas. Amigos, si esta obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, nadie la parará, y ustedes estarán luchando contra el mismo Dios. Y precisamente esta es una de las razones por la cual yo creo firmemente y estoy completamente seguro de que el cristianismo es la religión verdadera, que el cristianismo es el camino verdadero, de que la palabra de Dios, de que la Biblia, de que el Cristo es la verdad. ¿Por qué? Porque quiero en este video contarles uno de los argumentos que a mí más me gusta y que más me convence de que estamos en el camino correcto. Cuando el evangelio empezó a extenderse
y empezó a salir de Israel, de Jerusalén, de Samaria, y empezó a llegar a los gentiles, empezó a regarse por todo el mundo que se conocía en ese entonces, por Grecia, por Roma. Asimismo, como el evangelio crecía y se extendía, también crecía la hostilidad, también crecía la persecución y crecía también la oposición con este nuevo mensaje que traían los apóstoles y los discípulos del Señor. La iglesia empezó a sufrir persecución cuando entró a Roma. Cuando el evangelio Pablo lo llevó a Roma y empezaron los romanos a convertirse al Señor, empezó una persecución y una oposición con ese evangelio. La primera persecución que se presentó fue por el emperador Nerón. Se dice, según los historiadores, que fue durante esa persecución que murió el apóstol Pablo y murió el apóstol Pedro. Pero lo interesante es que esa no fue la única persecución que sufrieron los cristianos. En esa persecución, los cristianos fueron acusados de quemar Roma. Fueron acusados por Nerón de quemar la ciudad de Roma. Y ellos eran perseguidos, encarcelados, asesinados, eran quemados en las calles, eran echados al circo romano para ser devorados por leones. Los cristianos pasaron hambre, desnudez. Lean el capítulo 8 de Romanos, donde Pablo dice que nos separará del amor de Dios: hambre, desnudez, espada, tribulación, angustia. Todas esas cosas Pablo no las nombró al azar, sino que todo eso lo estaban pasando los hermanos de Roma. Y no solo fue esta persecución, sino que luego vinieron otros emperadores que siguieron con la misma idea de acabar con el cristianismo. Luego vino el emperador Trajano, el emperador Domiciano, y todo gesto venían y hacían lo mismo, perseguían y oprimían al cristianismo con la idea de destruirlo, de acabarlo. Y así sucedieron 10 persecuciones generales a lo largo de la historia de la iglesia en Roma. 10 persecuciones. Cada emperador que venía se encargaba o tenía la idea de destruir el cristianismo. Y el último emperador, que fue Diocleciano, el último emperador que hizo persecución contra la iglesia, mandó a destruir los templos, las iglesias y a destruir todas las escrituras cristianas que habían. Pero nada de eso detuvo la obra de Dios. Nada de eso detuvo el avance del evangelio, porque simplemente la obra de Dios es indestructible, no se puede destruir, no se puede acabar, porque es el mismo Dios quien sostiene esa obra. Y es sorprendente, a mí me causa mucha curiosidad, y me sorprende realmente el hecho de que durante ese tiempo de persecución donde literalmente ser cristiano era ponerte una condena de muerte, la gente seguía convirtiéndose. Y no solo la gente seguía convirtiéndose, los hermanos seguían predicando a pesar de todo, a pesar del peligro, a pesar de que los podían encarcelar, los podían asesinar, seguían predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque fácil era, o lo normal era que ellos se llenaran de temor, se llenaran de angustia, no siguieran predicando y el avance del evangelio se estancara, se detuviera. Lo normal era que si de pronto algún valiente salía por ahí a predicar el evangelio, las personas al recibirlo y a escucharlo dirían: hey, ¿tú quieres que yo sea cristiano? Que me convierta a Cristo. Hey, pero si los están matando. No, gracias, así estoy bien. Pero eso no pasaba, sino que el número de creyentes seguía aumentando tanto y tanto que toda Roma se convirtió a Cristo. Y ya ustedes conocen la historia de lo que pasó después y cómo se mezcló, pero el paganismo con el cristianismo, pero ese es otro cuento. El punto aquí es que el avance del evangelio nunca se detuvo, siempre siguió trastornando el mundo, porque esta obra es una obra patrocinada, dirigida, sustentada por el mismo Dios de los cielos. Si esto fuera sido una obra cualquiera, una obra de los hombres, cualquier nuevo dogma o filosofía que se levantaba, con toda la persecución que sufrió y toda la oposición que tuvo, ya esto se hubiera acabado. Pero el evangelio, el cristianismo, la verdad, la palabra de Dios y Cristo, hasta el día de hoy,
sigue creciendo y sigue impactando y trastornando el mundo. Esto a mí me dice que no es cualquier doctrina, dogma o filosofía o cualquier ideología, sino que es la misma obra de Dios. Todos estos hermanos predicaban el Evangelio a pesar del peligro por una cosa, porque ellos creían en la resurrección de Cristo, que era la base y el fundamento de su fe. Los apóstoles fueron testigos de esa resurrección y ellos se encargaron de implantar esa idea, de darles ese testimonio a todos estos hermanos que no vieron al Señor resucitado, y ellos por el Espíritu Santo fueron convencidos. Y ese poder del Espíritu Santo era lo que los llevaba a seguir predicando el Evangelio a pesar de la oposición. Este es el argumento que a mí me convence de que esta obra es de Dios, de que estamos en el camino correcto, de que estamos en la verdad. Pero también quiero decirte que esos tiempos de persecución van a volver. Van a volver. El mundo está cambiando, el mundo se está transformando y cada día se ve la predicación y el mensaje del Evangelio como un enemigo, como un opositor de la ideología mundial. Así que lo único que nos resta al pueblo de Dios y a la iglesia de Dios es llenarnos de su poder y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, espero que te haya sido de bendición este mensaje, que la gracia de Dios siempre te acompañe.